Hola, Hola. soy Tigrillo y os presento a un invitado muy especial que tenemos hoy en el canal. Se llama Rubén. Hola, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por invitarme. Rubén es activista por el colectivo trans y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está muy poco representado en ningún sitio en general, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas trans. Rubén es una persona que también se mueve mucho en el tema de hacer un poco activismo de este tema, en la información, en que la gente sepa qué opciones existen y tal, y nos va a contar un poquito, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Antes que nada, pues una pequeña guía rápida para las personas que no tengan muy claro el tema de las personas trans. O sea, cuando hablamos de personas cisgénero, son personas a las que cuando nacieron, pues le dijeron es un hombre o es una mujer, y a día de hoy lo siguen siendo, se siguen identificando con ello. Yo cuando lo explico digo que las personas trans son personas que no se identifican con el género asignado al nacer, y las personas cis son las que sí se identifican con el género asignado al nacer. Y ya está. Así es mucho más fácil, sí. En este vídeo vamos a tratar el hecho de que existen hombres que se pueden quedar embarazados, y se quedan, de hecho. Existen mujeres que pueden fecundar. Vamos a intentar romper un poquito esa concepción que existe de el hombre cis y la mujer cis son la única combinación existente en el mundo que pueden traer vida a este planeta. Porque no es así, plot twist. Lo siento mucho, yo sé que esto os rompe un poco la cabeza, es como ¡pum! ¿Y ahora qué? Que por cierto esto es guay para todos esos señores que te dicen pues a la gente LGBT no sé cuánto, si no fuera por los hombres heteros se extinguiría la raza. Yo no pago. Decírtelo, pero si os extinguís los hombres cis heteros, o sea, el mundo puede seguir más que perfectamente. Que por cierto, este es un vídeo que también puede sorprender mucho porque normalmente existe siempre el tópico de que las personas trans tienen la misma disforia o el mismo tipo de disforia. Es decir, hay mucha gente que dice, un hombre trans, ¿cómo va a querer quedarse embarazado? Si eso es una cosa de mujer. Eso es, siempre se cree que tenemos que rechazar nuestros cuerpos por completo, que tenemos que sentir ese malestar y nos tenemos que ajustar a lo que socialmente es considerado de hombre o de mujer, y no es para nada así. Realmente las personas trans, hay muchas que no tenemos disforia con nuestro cuerpo o que lo tenemos a diferentes niveles o con diferentes partes del cuerpo. Realmente, resumiendo mucho, en este vídeo vamos a hablar de posibles procesos a seguir para las personas trans para poder dar vida a este mundo, cómo se trata el tema en la sanidad pública, que eso es importante, cómo se ve todo esto a nivel social y las opciones que existen para todas esas personas. Para empezar un poco, yo quiero saber, porque tú en el futuro quieres ser padre gestante, yo quiero saber un poco cómo llega esa idea a ti, porque eso es algo que apenas tiene representación. O sea, yo estoy seguro de que habrá muchísima gente que diga un hombre trans es imposible que se quede embarazado, o seguro que no quiere, o incluso muchos chicos trans que piensen no puedo. Pues es bastante complejo. De hecho, yo realmente no he conseguido saber quién era hasta que he conocido un referente para mí, ¿no? Hasta que he conocido un chico trans que estaba embarazado, y entonces pude identificarme y pude desmentir esa creencia que se tiene de que, bueno, que no puedes acceder a ciertas cosas o no puedes hacer uso de tu cuerpo cuando eres una persona trans, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón, lo primero que recuerdo es querer gestar un bebé. Claro, es algo además que no se representa nada en la ningún sociedad. lado. Es verdad que se ve de vez en cuando en los medios de comunicación noticias de este estilo, lo repiten en bucle, en plan de hombre se queda embarazado, tal, pero siempre se hace de una forma que te lo da a entender como wow, qué raro es esto, sorpréndete. No se ve en ningún momento como algo con naturalidad, no se trata con naturalidad. Es importante que haya referentes para estas cosas. Lo siguiente que te voy a preguntar es, porque las personas trans habitualmente empezáis un tratamiento hormonal, ya que en España es necesario estar mínimo 2 años, corrígeme si me equivoco, en ese tratamiento para que te reconozcan con tu nombre y tu género en todos tus documentos y tal. Entonces, normalmente este tratamiento hormonal puede hacer que no tengáis la capacidad de gestar o de fecundar. ¿Esto cómo se trata en la seguridad social, en la sanidad pública? ¿Os informan? ¿Os lo dicen? Realmente cuesta muchísimo encontrar información que te ayude, ¿no? Porque todo es muy genérico. Sí, el tratamiento hormonal provoca o tiene como consecuencia la esterilidad, ya, pero bueno, ¿cuántos años puedo estar hormonándome para acabar siendo estéril? Claro, luego ves casos de personas que realmente no se ha cumplido eso que te están diciendo, porque tras muchos años en hormonas de repente se han quedado embarazados sin más, sin buscarlo y estando en hormonas, y entonces no hay información. Es que con el tratamiento hormonal realmente es yo al final digo que es como una lotería, ¿no? Puede ser que tras unos meses en tratamiento hormonal con testosterona, por ejemplo, pierdas tu fertilidad por completo, y hay personas que incluso tras 6 años siguen siendo fértiles y sin saberlo, y sin también un poco aleatorio, y realmente creo que faltan estudios sobre todo ello y no sabes muy bien a qué atenerte, la verdad, cuando
te planteas todo este tema, nadie te puede dar una respuesta certera porque no la hay. Pero es algo sobre en que en la sanidad pública, cuando tú dices, oye, quiero empezar mi tratamiento hormonal, no te hacen un inciso en decirte, oye, quiero que sepas que existe la posibilidad de que tras X tiempo en este tratamiento ya no tengas la posibilidad de tener hijos. No, realmente el inciso no se hace, te dan un papel con las consecuencias y ahí lo pone como una consecuencia más, pero realmente nadie te explica la importancia que esto tiene, porque muchas veces lo que nos pasa a las personas trans es que a día de hoy no es nuestra prioridad, pero pasan unos años y de repente acaba siéndolo y ya no tienes la posibilidad porque en su día no te lo han explicado, no te han informado bien, ¿no? Entonces creo que es importante que desde el ámbito sanitario se nos diga realmente cómo son las cosas y se nos den opciones para poder preservar todo eso. Claro, porque si empiezas a hormonarte, por ejemplo, con 18 años, tú con 18 no vas a tener en la cabeza, por lo general, pero yo es que quiero tener hijos el día de mañana y sí, es total. Eso es algo que normalmente viene después. Claro, eso es, aunque le pasar es que, bueno, cuando ya vas siendo un poco más mayor, cuando te das cuenta de que sí entra en tus planes, ¿no? Es cuando aparece el instinto paternal, maternal. Eso es, sí, de querer tener bebés. Entonces, tú llegas a la sanidad, al personal sanitario, dices, yo soy un chico trans, pero en el futuro yo quiero gestar, sin ser un chico, una chica trans que también quiera en el futuro tener descendencia, personas no binarias tal. ¿Cuál es el posible proceso que se puede seguir para que tú en el futuro puedas cumplir esta meta? ¿Qué es lo que se haría? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues en primer lugar, lo más importante sería preservar el material genético. Creo que eso es lo fundamental, porque realmente cuando nos metemos en tratamientos hormonales es lo que más se debilita. Necesitamos que desde los profesionales sanitarios nos informen, ¿no? Nos digan qué opciones tenemos, como es la de preservar material genético, que la tenemos recientemente porque antes era imposible, no se daba antes. Bueno, suena un poco heavy, pero lo que pasaba es que todas las personas trans acababan estériles porque al final te obligan a someterte a un tratamiento hormonal para acceder al cambio legal de los documentos, entonces por tanto es una obligación a que te quedes estéril. Algo que se hace en muchos países que como que para que te reconozcan de tu auténtico género te obligan a comprobar que eres estéril. Eso es, se nos deberían dar las opciones de preservarlo porque es lo que se necesita en un futuro. Más allá de luego el cuerpo, que hombre, se tiene que tener cuidado el tema de las personas trans gestantes, bueno, pues hay que llevar un control y demás para ver que todo va bien por dentro, el tema del útero para una posible gestación y demás, pero lo más importante sin duda es el material genético, sin eso no puedes. Lo que tampoco se nos avisa muchas veces es que, bueno, tras tanto tiempo en hormonas, ¿no? Vayamos a quedar estériles realmente. Ya os digo que no hay estudios al respecto y nadie te sabe asegurar que de aquí a 2 años hormonándote vas a perder tus funciones reproductivas o que van a pasar 6 años y vas a seguir teniéndolas. Entonces, bueno, creo que eso va un poco en función del cuerpo. O sea que tú tendrías que decir, hola, quiero empezar este tratamiento hormonal, pero yo antes de nada quiero congelar mis óvulos o congelar esperma en otros casos, porque en el futuro yo quiero tener descendencia. Y entonces, ¿cómo empieza ese proceso? Tú lo que primero tienes que hacer es conseguir un justificante del endocrino, un papel que diga que te vas a hormonar a corto plazo, porque eso va a ser lo que te abra las puertas para justificar que tú quieres congelar material genético y por qué. Una vez consigues ese papel, lo que tienes que hacer es ir al área de ginecología y obstetricia, en mi caso, que es el área que se encarga de la congelación de óvulos, y ya ahí empezarías el proceso. Pero lo primordial es conseguir ese papel. A veces nos torean un poco con el tema de las listas de espera, tienes que poner, yo me he hartado de poner reclamaciones porque si no, bastante heavy todo esto. Claro, porque tú, o sea, esto es algo que hay que decir, Rubén fue el primer chico en España que congeló sus óvulos para en el futuro ser papá gestante. Sí, lo hice porque, bueno, en 2016 salió la ley en la Comunidad de Madrid, a pesar de que había ley, no había protocolos creados, entonces yo tuve que pelearme con un montón de profesionales sanitarios, ir a un montón de consultas, a un montón de hospitales, centros ambulatorios, donde me encontraba las puertas cerradas porque eso, la ley decía que sí, que era legal, pero no había protocolos. Al final lo conseguí a base de reclamaciones, tanto en el área LGTBI de la Comunidad de Madrid, como reclamaciones a la sanidad pública, y conseguí que me abrieran las puertas, conseguí hacerlo por la seguridad social. Las personas trans normalmente o generalmente lo que queremos muchas veces es empezar el tratamiento hormonal, entonces esto es algo que lo retrasa porque lo tienes que hacer antes. Estaba ahí un poco entre la desesperación de que quiero que sea ya, se supone que puedo pero no me dejan, y al final acabé consiguiéndolo. Aunque claro, todo hay que decir que esto porque ha sido en Madrid, que tenemos una ley que está un poquito más avanzada, ¿no? Sí, en Madrid es posible gracias a la ley del 2016, pero creo que a día de hoy no es posible en ninguna otra comunidad. O sea que en otras comunidades la única opción sería hacerlo por la privada. No habría opción de pedir de hacerlo de forma gratuita en la seguridad social, en la pública. Eso o esperar y no hormonarte. O sea, porque claro, siempre hay que decir que realmente una persona trans
si no se está hormonando, puede gestar de manera completamente natural sin la necesidad de antes haber congelado su material genético, claro, ni óvulos ni esperma. Pero hay muchísimas personas trans que tienen esa ansia de comenzar ya su proceso hormonal. Sí. Ya que tú has vivido la experiencia, que fuiste el primero en España que lo hizo, ¿cómo fue un poco tu experiencia con el proceso de congelar tus óvulos para el futuro y tal? Pues en mi caso, después de tener ese papel del endocrino, fui al hospital en el 12 de octubre, es donde yo lo hice. La primera cita me la dieron para un centro de especialidades que estaba fuera de ese hospital y luego me derivaron al propio hospital. Me vieron varias veces, ¿no? Te ven varias veces para hacerte pruebas, te hacen ecografías vaginales y te hacen análisis de sangre. Entonces así van viendo un poco cómo va reaccionando tu cuerpo a la medicación. El proceso que se sigue es un tratamiento inyectable de 7 a 10 días aproximadamente, luego ya depende de cómo reaccione el cuerpo a la sobreestimulación de los óvulos. En mi caso fueron 8 días y al 9º me hicieron la punción, que consiste en una intervención quirúrgica de unos 15-20 minutos, no es muy largo. Bajo anestesia general, pues te meten en el quirófano y extraen los óvulos y los congelan y ya está. No tiene así efectos secundarios graves, nada, ni duele, nada. ni nada de nada. Ese es el proceso por el cual tú consigues congelar tus óvulos y todavía no lo hayas vivido porque todavía no ha llegado el momento de ser papá, porque somos gente joven todavía. ¿Cómo sería más o menos el proceso en el que tú, dentro de unos años, el proceso para decir, vale, ha llegado el momento, quiero gestar a mi bebé? Pues en ese momento tendría que ir al hospital al 12 de octubre, en el que los tengo congelados, y plantearles todo esto, ¿no? Yo en su momento cuando lo hice ya me era suficiente pelearme con querer congelarlos y entonces no planteé nada de esto. Yo en mi caso tendré que ir a decir que es para mí y la fecundación se haría fuera de mi cuerpo, fecundarían uno de mis óvulos fuera de mi cuerpo y luego me lo introducirían a mí para poder gestarlo. Ese sería un poco el proceso. También yo lo que voy haciendo periódicamente es hacerme revisiones ginecológicas para que me aseguren que mi útero está bien, está en buen estado y que se puede dar una gestación, ¿no? O sea que tú, a pesar de llevar, porque tú llevas unos 2 años en tratamiento hormonal, a pesar de llevar unos 2 años en tratamiento hormonal, es perfectamente factible que puedas quedarte embarazado. Claro. Simplemente dejando un poquito antes el tratamiento hormonal. Necesitaría dejarlo. También podría pasar una cosa, y es que al dejar el tratamiento hormonal, mis óvulos fuesen fértiles. Eso podría pasar. Sí, todo esto hecho por si acaso. Claro, por si resulta que no. Eso es. Entonces simplemente el óvulo se fertiliza de forma externa y vuelve a ser introducido dentro de tu cuerpo. Eso es. Y embarazo. Y gestación. Eso está bien decirlo porque es verdad que siempre existe la creencia de que una vez que has empezado un tratamiento hormonal ya es imposible, pero de hecho lo has comentado antes, que había un caso de un chico trans que se quedó embarazado de forma natural e inesperada cuando llevaba 6 años en tratamiento hormonal. Pero al final a las personas trans nos meten en el llamado método ROPA, que es lo que se utiliza para las mujeres cis lesbianas. Lo que hacen es que un óvulo de una de ellas se fecunda in vitro, fuera del cuerpo, y entonces la otra persona es quien lo va a gestar. Que bueno, para las personas trans, si es una pareja de personas trans con vagina y óvulos y demás, las dos personas, pues lo llevan a cabo igual, por lo privado hay posibilidad. Y lo que se está oyendo últimamente, el año pasado de hecho salió una noticia, es que las personas trans que no tengan útero en un futuro podrán gestar, ¿no? Mediante un trasplante de útero de otra persona, pues podrán gestar. Eso es algo que está ahora experimentándose y probablemente en un futuro no muy lejano sea posible. Claro, es importante recordarlo. También existen mujeres cis sin útero. Eso es. O sea que estamos hablando ahora mismo de temática trans, pero que... porque seguramente alguien pondrá en los comentarios, pues esto me parece fatal porque no es natural. Pues hay mujeres cis que hacen exactamente lo mismo y son mujeres cis. Y claro, también esto incluye, por ejemplo, a las mujeres trans, porque las mujeres trans pues obviamente no pueden quedarse embarazadas, entonces puede que en el futuro exista la posibilidad de que puedan. Es verdad que en este vídeo hemos hablado sobre todo del caso de los chicos trans, pero simplemente porque es el caso personal de Rubén, pero obviamente también este vídeo va destinado a las mujeres trans. Ya rompiendo un poco con todo este binarismo, también para las personas trans no binarias que bueno ya tengan pene o vagina y necesiten congelar óvulos o esperma, están incluidas, ¿no?, dentro de todo esto también y son avances que vamos haciendo poquito a poco. Sería importante también mencionar el tema de que quizá uno de los mayores contras de todo este proceso es: ¿está la sociedad preparada para verte por la calle, a ti por ejemplo siendo un hombre embarazado? Esa pregunta me la hago yo mucho también. Yo creo que aún en el tema social queda muchísimo por avanzar, no hay visibilidad acerca de todo esto, entonces bueno, también existe ese miedo, ¿no?, de cómo reaccionará la gente, sobre todo también qué leyes
hay, porque a día de hoy no hay ninguna ley que recoja derechos de personas que no sean mujeres embarazadas. El día que yo tenga trabajo y yo me quedo embarazado en el trabajo, no hay ningún permiso de paternidad que se adapte a mí, ¿no? Da mucho miedo también tener que enfrentarse a todo eso, ¿no? En mi caso, me pueden las ganas al miedo, ¿no? Y pienso que, bueno, que el día que llegue ya veré cómo lo afronto. Me he planteado que igual para entonces hayan cambiado mucho las cosas, y si no, igual me veo los 3 últimos meses de embarazo recluido en casa. Eso ya... yo creo que cuanto antes llegue... cuanto antes haya referentes y cuanto antes se vea y se haga visible, y no de esta forma que tú dices, ¿no? No desde el morbo, sino desde el es posible y necesitamos algo que lo legisle y que lo proteja también, ¿no? Pues será mucho más fácil acceder a todo ello, y también será mucho más fácil que la gente trans incluso no desista de esto. Pues Rubén, para terminar un poquito, a mí me gustaría que lanzases un mensaje a toda esa gente trans que o bien está ya en un proceso hormonal o quieren empezarlo y tal, y dicen: a lo mejor en el futuro me gustaría ser papá, me gustaría ser mamá, me gustaría... ¿Qué les dirías? Yo les diría sobre todo que dejen a un lado el miedo, porque al final eso es lo que te paraliza. Que intenten buscar apoyo de iguales sobre todo, y que intenten buscar mucha información y formación en todo esto. Se necesita también mucha fuerza, así que la consigan, pues sobre todo eso, de la gente trans, ¿no? Que vamos un poco abriendo camino, o que intentamos concienciar a la sociedad desde este punto. Yo a título personal siempre intento crear espacios seguros y espacios donde la gente pueda sentirse libre de luchar por sus derechos, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Pero sobre todo eso, el dejar a un lado el miedo e intentar por todos los medios no quedarte con las ganas de hacer algo en esta vida, porque realmente solo tienes una. Pues mirad, para las personas que queráis más información de todo el proceso que ha vivido Rubén y tal, él tiene un vídeo hablando de ello y os lo voy a dejar aquí en la descripción, lo tenéis ahí el link, y ya está. Ese ha sido el vídeo de hoy. Y Rubén, en serio, muchísimas gracias por haber venido aquí para lanzar este mensaje, porque ha sido muy guay. De nada, muchas gracias a ti por querer y todo. por querer visibilizarlo y por darle realmente la importancia, ¿no? que tiene. Y ya está. Adiós.